Esta es una producción de Grupo Fórmula. En el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. A mí me gusta navegar por asuntos de mi negocio y de mi trabajo por el internet. Me la vivo diariamente buscando información, algo que tal vez se me haya ido, algún punto de vista que no haya yo pensado. Y el otro día me encontré un artículo muy interesante en un sitio de internet que se llama Rest of World. Y me encontré un artículo que analizaba la campaña por WhatsApp de Marcelo Ebrard. Y este artículo de Daniela Div, muy interesante, dije, es muy increíble, pero todo el mundo habla de política y todos hablamos de tecnología, pero a ella se le ocurrió hacer un análisis de la campaña que anunció el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por WhatsApp, porque dijo que lo iba a abrir al público. Claro, está en campaña buscando la candidatura de Morena a la presidencia de la República, que yo no creo que se le vaya a hacer, pero bueno, los esfuerzos son los esfuerzos. Entonces, a partir de este artículo, dije, ¿qué diablos es Rest of World? Resto del mundo. Y me encontré un sitio de internet muy, pero muy, muy interesante, que tiene un objetivo muy claro. Cubrir los efectos de la tecnología en la sociedad, la economía y la política. Me reuní, gracias a Daniela Div, con el director o el editor de América Latina de Rest of World, quien es Alex González Omerod, quien nos acompaña, es mi invitado esta noche aquí en mi estudio. ¿Cómo estás, Alex? Hola, Eduardo, qué gusto y muchas gracias por la invitación. A ver, yo me encontré este sitio por chiripa. Creo que es nuevo, todavía no le están haciendo toda la difusión del mundo que merece este sitio. Me gustó y me he estado encontrando artículos muy interesantes. Tú acabas de escribir y publicar uno sobre la Ciudad de México, que, caray, si yo lo leo como que ya no quiero vivir en la Ciudad de México, caray. Porque sí, el problema de la Ciudad de México ya habla sobre arrancar empresas, tecnología, etcétera, etcétera. A eso nos iremos después. Pero a ver, platícanos lo que es este sitio, cómo nace y a quién está dirigido. Pues mira, Eduardo, te platico un poco de el origen de este sitio. Este sitio, como bien dices, tiene 2 años de edad. Yo tengo 1 año y medio con Rest of World, o sea, soy su primer editor de tiempo completo de Latinoamérica. Y como bien dijiste, a lo que nos dedicamos es a platicar sobre lo que está pasando ahorita en el siglo XXI, que es que la tecnología que avanza rapidísimo, mucho más rápido de lo que nos estamos dando cuenta, nos está afectando de maneras brutales. El problema es que el 99% de la cobertura de estos efectos tecnológicos ocurre en Estados Unidos y en Europa. ¿Qué pasa? Pues bueno, la tecnología es la misma, ¿no? Todos tenemos prácticamente, pues, el mismo iPhone, el mismo Samsung, la misma tele, pero, pues, a final de cuentas, la misma tecnología aplicada en otras partes del mundo tiene consecuencias completamente diferentes, ya sea por cultura, ya sea por regulación, ya sea por dinámicas político-económicas. Entonces a eso nos dedicamos a platicar de ese tipo de dinámicas a través del mundo. El nombre es pues un poco irónico. Rest of World se refiere a el título, el mote que le ponen los corporativos gringos a todo lo que no es Estados Unidos y Europa. Tienen ahí luego sus gráficas enormes, Estados Unidos, Europa y todo el resto del mundo, Rest of World, en una sola parte de la gráfica, como si Nigeria, India y México fueran lo mismo. Un tanto despectivamente, ¿no? Realmente es una actitud muy despectiva. Yo recuerdo hace muchos años los fabricantes más importantes de diamantes, no los fabricantes, pero los vendedores de diamantes más importantes del mundo, una empresa sudafricana, inglesa, pues creía que podía poner sus anuncios hechos para Italia en México, porque decía, pues todos son latinos, ¿cuál es la bronca? Exacto. Esta mentalidad como que neocolonial todavía, ¿no? Exactamente, y justamente eso es lo que criticamos mucho. Mucho de lo que publicamos de vez en cuando son directamente respuestas a periódicos estadounidenses, europeos, que simplemente, claramente no entienden lo que está pasando. Me acuerdo que una vez, pues, publicamos no tanto una respuesta, sino un contrarreporte al New York Times que hablaba de cómo a Brasil lo estaban obligando a comprar tecnología china a cambio de vacunas contra el COVID. Pues el problema es que Bolsonaro odia a China.
La cosa es que Huawei, la empresa en cuestión aquí, estaba ofreciendo precios y una tecnología que se incorporaba de manera mucho más efectiva al sistema existente de Brasil. Y de hecho hasta Bolsonaro quería tener otro sistema independiente, completamente brasileño, para el ejército y para el gobierno. ¿Cuál es el problema? Que una vez que conectas, aunque sea tantito, los dos sistemas no son separados a final de cuentas. Entonces, eso es lo que estamos comunicándole al mundo. A ver, por ejemplo, yo estoy viendo hoy vamos a decir que en la primera plana de Rest of World, videos racistas sobre los africanos incentivan un negocio multimillonario a través del TikTok de China. Después hablas cómo la super app GoTo asiática se enredó en una investigación gubernamental. Hablas de empresas nuevas de tecnología en África, cómo durante su crisis, una de tantas crisis, la más reciente en Argentina, cuando pues, el presidente Fernández corrió a su secretario de Economía, pues llegó el fin de semana, no había mercados cambiarios y el cripto fue la moneda en curso durante el fin de semana. O sea, traen ustedes cosas muy interesantes, muy interesante, cómo las camisetas de los futbolistas muestran el ascenso y la caída de los gigantes tecnológicos. O sea, son puntos de vista muy refrescantes. Justamente, lo bonito de la tecnología es que como es nueva y como cambia un poco la perspectiva, el prisma, nos acaba pues dando lecciones que tal vez deberíamos haber reflexionado desde antes, pero que la tecnología nos obliga a verlas otra vez. Cuando hablamos de Marcelo Ebrard y WhatsApp, de lo que estamos hablando es de una práctica muy vieja, ¿no? Que es cómo se hace campaña sin hacer campaña. Y lo que hacen las redes sociales es que se aprovechan de estos vacíos regulatorios para que la gente pueda ejercer su poder político de manera extraoficial. No es ilegal porque no está regulado, pero tal vez debería estar regulado. ¿Y cuál fue la reacción de la gente de Ebrard? Pues nos gusta mucho lo que hacemos porque una cosa que nos gusta de la tecnología dentro de Rest of World es que somos de ojo crítico. No nos está subsidiando ninguna empresa directamente de manera tecnológica. El dinero, para darles un poco de contexto sobre cómo nos financiamos, el dinero viene de la Fundación Schmidt, que viene de Eric Schmidt, el ex CEO de Google. La cosa es que se filtra por medio de la fundación, entonces no hay ninguna presión, pues al menos que yo he sentido, de parte de Google. De hecho, somos bastante duros con Google. Entonces, pues, nos da libertad eso. ¿La fundadora quién es? Es Sophie Schmidt, la hija de Eric Schmidt, que es una mujer que ha trabajado como vocera de Uber en Londres cuando estaban en un momento difícil y pues ha viajado por el mundo y ella pues vio cómo las tecnologías que pues básicamente gestionaba su padre en algún momento, estaban teniendo efectos muy diferentes de lo que se esperaban y de lo que pensaban, dado lo que había pasado en Estados Unidos. Eso ayuda, vamos a decir, eso ayuda a que tengan ustedes esa fuente de la fundación, ¿no? Porque si la hubiera fundado yo o tú, pues quién sabe. Esa es la cosa, ¿no? El problema es universal y es el problema del siglo XXI de los medios. Como nadie quiere pagar nada, ¿cómo lo hacemos para financiar una empresa de medios? Pues una de las respuestas, pues bueno, podría ser el gobierno, podrían ser privados con intereses. Esto es una fundación, Rest of World es una asociación sin fines de lucro y pues por lo tanto no tenemos presiones financieras que nos hagan pues tomar ciertas líneas editoriales, lo cual significa que pues las empresas y los gobiernos están un poco desacostumbrados a eso. A mí medio me gusta que nos critiquen mucho por ser tan críticos y a mí se me hace rarísimo, ¿no? Pues qué raro que no esperen que un periodista, un medio sea crítico y es que pues se acostumbraron a que les hagan RP en vez de periodismo. Hay que decirlo, en México los medios de comunicación hasta, vamos a decir, el año 2000, eran apéndices del gobierno. Habíamos unos que trabajábamos y éramos críticos y ahí la llevábamos y nos dejaban escribir, de repente estábamos ahí, de repente no estábamos. Yo llevo en Fórmula 32 años, durante la época del PRI, pues con dando tumbos que te regañaban, te hablaban de gobernación, ya sabes, nada nuevo. Llegó Vicente Fox y fue un aire nuevo. Vicente Calderón, pues ya sabes, le salió lo represor y también quería reprimirnos a algunos. Peña Nieto le valía un cacahuate todo. Y López Obrador, hay que decirlo, ha sido muy respetuoso de la autonomía y la independencia de los medios de comunicación. También le da muy poco a los medios y
y él se hará bolas, ¿no? Pero ese es el fenómeno, eran medios casi publirelacionistas del gobierno. Pues sí, y lo interesante es que una vez más la tecnología nos enseña más de lo mismo, ¿no? La censura que cubrimos mucho, así digital, el espionaje, todo eso, pues lo vimos pues antes, ¿no? Cuando censuraron a Scherer, literalmente quitándole el papel y quitándole a Proceso sus terrenos. Entonces, digo, Excelsior. Entonces, es la historia de nunca acabar. Bueno, vamos a ir a los mensajes. Seguimos hablando contigo, Alex González Omerod, sobre este proyecto que la verdad más gente lo debe conocer para entender mejor el mundo tecnológico que de repente nos rebasa por lo rápido que va. Regresamos. De regreso en mi estudio y mi invitado esta noche, Alejandro González Omerod. Él es de formación, es historiador, también es escritor, ha sido editor de publicaciones como Contexto y El Equilibrista, y ustedes pueden haberlo leído, si acostumbran a leer estas publicaciones, Letras Libres, Literal Magazine y Nexos, y hoy eres el editor de América Latina para el sitio Rest of World, que en español no se puede traducir porque en inglés sería Rest of the World y en español pues dice Resto del Mundo, a menos que digas Resto Mundo. Sí, Resto del Mundo, algo así. ¿Cómo sería justamente la conjunción más irrespetuosa para hablar de todo el mundo? Eso es lo que se piensa básicamente cuando decimos Rest of World. En el sitio de ustedes yo leí que el objetivo, y lo voy a citar tal como ustedes se presentan, el objetivo de Rest of World es sacar a la luz y mostrar los efectos sorprendentes y a menudo no deseados de la tecnología en lugares que reciben poca atención de los principales medios de comunicación. A través de una narración convincente y un diseño fresco e innovador, la publicación digital explora los espacios donde la tecnología, la cultura y la experiencia humana chocan. La misión que tiene es impulsar nuestra comprensión del papel de la tecnología en culturas que cambian rápidamente. Es un reto como que inmenso el que ustedes se han puesto, porque ¿de qué manera estás obteniendo información de países en donde es difícil obtener la información? Es una locura y por eso también internamente nos limitamos un poquito. Por ejemplo, por ahora no cubrimos cosas como de agricultura o de el espacio, no porque sean temas importantísimos, sino porque simplemente no nos daríamos abasto. Conforme vayamos evolucionando, iremos creciendo, pero por ahora lo que estamos tratando de hacer es hablarle pues a una audiencia un poco más urbana y metropolitana, que pues básicamente queremos hablar de las tecnologías que usan esas personas, ¿no? La gente que vive en la Ciudad de México, en Nueva York, en Nueva Delhi, en Lagos, la gente que está hablando de y diseñando la tecnología pues día a día. Ahora, el sitio está en inglés, algunos ejemplos de español, generalmente los artículos escritos por hispanoparlantes los presenta en inglés y en español, pero ¿por qué no todo el sitio? ¿O están suponiendo que por el perfil de los lectores todos hablan inglés? Pues un poco al revés también. Es una publicación que está tratando de educar a los estadounidenses, básicamente. El 80% de nuestra audiencia es estadounidense. Entonces, por esa parte, pues hay un interés tanto de la gente que pues fundó el medio, están basados en Nueva York, la oficina principal está en Manhattan, pero mi misión personal, pues yo, como sabes, soy mexicano, yo vivo en la Ciudad de México, pues no me pienso ir a Nueva York y no quieren que me vaya a Nueva York. Entonces mi interés también es que nos lean y nos pues, discutan acá. Entonces el primer ejercicio es traducir al español, pero por más que pongas contenido, si no está bien distribuido, pues no se lee. Entonces también parte de lo que estamos empezando a hacer es hablar con medios en México y en Latinoamérica y mover un poco pues, unas cuantas de estas traducciones para que la gente se entere de nosotros y sepa que estamos hablando de temas que les incumben. Y que tanto nos incumben que de repente no te das cuenta. Yo ya estoy leyéndolos a ustedes y veo cosas que ni por aquí me habían pasado, que están ocurriendo que en África, que en Asia o en otros países latinoamericanos. Sí, y lo que me encanta de Rest of World es lo que estamos haciendo también es conectar zonas que no te imaginarías que están muy conectadas. Uno de mis textos favoritos es de una empresa fundada por gente de la India, aquí en la Ciudad de México, que es, pues ellos dijeron, pues qué raro que en México no exista una tecnología como
una que existe en la India, que es una de pagos, donde puedes pagar todos tus servicios, todo lo que la gente hace en el Oxxo. Pues, ¿por qué no haces eso por medio digital? Y pues ya, ¿no? La gente, hasta la gente más pobre de la India lo hace. Qué raro que no pase en México. Pusieron su empresa aquí, la misma tecnología que siempre ha funcionado en la India, y vámonos. Los destruyen con fraudes que no existen de ese modo, en esas cantidades en la India. Entonces, el crimen mexicano fue lo sorprendente y lo diferente para esta gente de la India. Entonces, o sea, oye, ¿qué no sabía que México tiene alta incidencia delictiva? Pues sí, pero uno no se lo imagina un poco como lo que dices, ¿no? Uno dice, pues te asaltan, ¿no? Hasta te matan en la calle, ¿no? Estamos muy metidos en el internet. No, te hablan por teléfono y por el celular y te chantajean y dicen que se robaron a tu pareja. O sea, lo cual demuestra que el mejor plan, cuando no se hace la tarea de investigar la realidad social, política, y no más ven los números, se pueden equivocar, pero ¿ya rectificaron o siguen sufriéndolo? Pues lo que hicieron, y yo creo que esto es lo maravilloso de esta historia también, es que al verse enfrentados con un problema, se inventaron una nueva tecnología, no una nueva tecnología, pero un nuevo uso de tecnologías preexistentes, el machine learning, que es como una versión un poco más básica de la inteligencia artificial, y lo que hicieron fue hacer pues un programa que detecta lo que parece ser fraude en menos de un segundo y cancela la transacción antes de que ocurra. Está bien. Entonces, ¿cómo se llama la app? Se llama 123. La semana pasada bajaron algo como 30 millones de dólares, entonces claramente les está yendo bien, pero no se habla mucho tampoco en los medios porque es una tecnología deliberadamente para gente pues de la clase trabajadora, ¿no? Es gente que justamente no tiene tarjetas y va al Oxxo y pues... Es lo que necesitamos, hablar de estos temas. Exactamente, pero pues como tú bien sabes, justamente hablando del elitismo de los medios en México, pues la gente medio les vale, pues la gente pobre y de clase trabajadora y a veces hasta de clase media, hasta que se amotinan o hay una crisis social, justamente porque fueron ignorados. Y qué curioso, porque ayer mi columna en El Economista y en varios periódicos del país fue de que cuidado con la inflación, puede generar motines y revueltas sociales, cuando a la gente ya no le alcanza para comer. Exacto. Ya no pierde nada, ¿eh? Y cuidado, y que sea una advertencia tanto para el Banco de México como para el gobierno federal, que tienen que actuar con más decisión en contra de la inflación antes de que estemos en peores problemas. Me encontré algo muy interesante que ustedes llaman el Row 100. Los hombres y mujeres que están realizando cambios al mundo de la tecnología, pero que no están en Silicon Valley y que no están en los países líderes de Occidente. Y entonces ustedes incluyen a 100 personas. Me fijo mucho que la mayoría pertenecen al Asia y había 3 mexicanos. Sí, lo dividimos así. Pues Asia pues conforma una población titánica, ¿no? O sea, la India... No, tiene a Japón, Surcorea y China, que caray, digo... Exacto, y la India, que pues bueno, tanto la India como China, cada uno de esos países individualmente conforma más del doble de la población de toda Latinoamérica. Y sin embargo, 20 de esos 100 son latinoamericanas y latinoamericanos, de los cuales 3 fueron mexicanos. Entonces yo creo que más o menos México le fue bien en esa lista, pero lo que me gustó mucho es que el ecosistema, como le dicen los tecnólogos latinoamericanos, está muy, muy conectado. Hay, por ejemplo, unos venezolanos ahí, pero que pusieron su negocio en México, los de Kavak. Y eso es lo que a mí me fascina, que muchas de las mejores empresas de este continente tecnológicos son de latinoamericanos que se fueron a otras partes de Latinoamérica. Nubank, el neobanco, que es un banco digital más grande del mundo brasileño, lo fundó un colombiano. La empresa tecnológica más grande de México, Kavak, lo fundaron venezolanos. Y lo así, cual viene para callarle la boca a todos aquellos que dicen, es que en México con este gobierno no se pueden hacer negocios. Yo siempre he sostenido que en México siempre ha sido difícil hacer negocios porque el principal escollo para cualquier emprendedor en México siempre ha sido el gobierno. Antes de la independencia, después de la independencia, antes, después de la revolución, PRI, PAN, PRD, Morena, hay cierto asunto con los gobernantes mexicanos que le ponen trabas burocráticas a cualquier emprendedor. Y aquí vienen unos venezolanos
que vienen de la archifriega en que han convertido a su pobre país y ven a México como una oportunidad y ponen cara que la verdad es impresionante este negocio de compra y venta de coches. Sí, y es una locura también pensar, pues es el malinchismo a todo dar, ¿no? A final de cuentas estamos en un país donde la gente se odia un poquito. Yo creo que tiene mucho que ver por el hecho de que estamos junto a Estados Unidos, que siempre tenemos un síndrome del impostor, pero la cantidad de empresarios, pues de toda Latinoamérica, ¿eh? México es el país que más recibe la primera expansión de empresas de Latinoamérica. No se van a Brasil, no se van a Argentina, no se van a Colombia, por muchísimo, pero por un factor pues, de 10 a comparación de otros países y del doble de Brasil, llegan empresas tecnológicas de Argentina, de Chile y de toda Latinoamérica a México primero. Empiezan en su país de origen y rápidamente se mudan para acá. Porque pese a todos los problemas y escollos, burocracias infames a nivel municipal, estatal y federal, hay varias cosas que juegan a favor de México. Número uno, la cercanía con el gran mercado estadounidense. Número dos, somos el país número 11 en población, lo cual representa que hay un gran mercado para todos si sabes pegarle el segmento de mercado que estás persiguiendo. Número tres, hay una buena infraestructura, tanto física como digital. Número cuatro, hay centros educativos, si no los mejores del mundo, suficientemente buenos para satisfacer necesidades. Y así puedes hacer una lista, Alex. Sí, y también hay bemoles como siempre, ¿no? Pero las oportunidades son enormes. El problema es que entre cada una de estas oportunidades, y este parece ser uno de los problemas claves de México en términos tecnológicos, siempre hay un problema, ya sea regulación o algo tecnológico, que podemos hablar ahorita después del corte. Vamos a los mensajes y regresamos. Hablando con Alejandro González Omerod. Alejandro es el editor para Latinoamérica del sitio restofworld.org. Un artículo, ustedes tienen un colaborador que se llama Leo Schwartz y me veo un artículo donde dice que Facebook, y esto yo tampoco lo sabía, Facebook se ha convertido en la aplicación más importante para reparto de alimentos entre las clases medias bajas y clases bajas de nuestro país. Yo no lo sabía. Pues eso es lo interesante, ¿no? Regresamos una vez más a quién está contando estas historias. Cuando hablamos de tecnología, hablamos pues, bueno, de los rascacielos así hermosos, llenos de gente pues bien trajeada y pues con zapatos muy, muy boleados, pero los que están consumiendo tecnología son pues todo el mundo. Y aunque toda la gente que pues tal vez consuma tecnología pues de manera pues, entre las élites, compre con Uber Eats, con Didi Food, con Rappi, eso pues tiende a ser pues comida un poco más de un precio más alto, donde que el hecho de que te metan 30 pesos más al precio no importa tanto, pero si le agregan 30 pesos más a unos tacos de 12 pesos cada uno, pues es una cantidad enorme de dinero, claro, es un porcentaje muy grande. Claro. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues se salta estas tarifas y empieza a organizarse de manera orgánica en una red que es gratuita, que ya existe, que es Facebook. Y ahí venden y se distribuyen entre ellos. Yo he comprado comida por Facebook, pero de lugares que están en Xochimilco y venden frutas y verduras orgánicas. Sí, y ahí se anuncian, no se anuncian en las que acabas de mencionar, se anuncian en Facebook y les compro y nunca he tenido problema, ¿eh? Le diste en el clavo. Justamente nuestra historia se centra en los barrios de Xochimilco, exactamente ahí. Ahí se lleva a cabo la historia que cuenta Leo Schwartz. Y recomendar, la gente que le guste comprar alimentos, a muchas veces de estos producidos en las chinampas de Xochimilco, frutas y verduras, las pueden pedir a través, busquen un proveedor en Facebook, las pueden pedir y se las llevan a su casa. Les cobran tal vez a veces por el envío si está muy lejos, pero se empareja porque también venden a precios muy competitivos, más competitivos, claro, que ir al súper, ¿eh? Y lo bonito también es que Facebook lo que puedes hacer es pones comida, tacos, pizzas, lo que sea, en tu barrio, ¿no? Entonces, si vives en Xochimilco, pones Pizza Xochimilco en Facebook y te salen pues una lista bastante importante de estos proveedores. Entonces también es un sentimiento de
de físico, de vecindad, que me gusta mucho, que es algo que la gente cree que la tecnología puede ser muy alienante, y lo es, pero también puede unir a comunidades de maneras muy efectivas. Mira, la tecnología actual, hablando de tecnología, estamos hablando de redes sociales y plataformas en Internet. Es como las tecnologías desde siempre. Tienen su punto positivo y su punto negativo. Gracias al fuego, el ser humano pudo procesar mejor la comida que se metía al cuerpo, porque cocinando la carne y algunas cosas soltaba nutrientes que en su manera cruda no las tenía. Además era más fácil digerirlo. Y algunos antropólogos dicen que ese cambio permitió que nuestros cerebros se nutrieran más. No hay que olvidar que el cerebro consume el 80% de la energía del cuerpo y es el 20% de la masa corporal, si no me fallan los cálculos. Pero la tecnología también servía para llegar al pueblo del enemigo y incendiarlo, ¿verdad? Y dejarlo hecho cenizas. Las tecnologías tienen lo positivo, lo negativo. Es el ser humano y cómo las use. Porque en serio, a mí me revienta la gente dice, es que las plataformas están acabando con nuestros niños. Y a cada rato, compañeros de mi generación y gente, es que en nuestra época jugábamos con el trompo. Jugábamos a las canicas. Las mujeres jugaban al avioncito. Estas nostalgias que no vienen al caso, porque cada generación tiene sus juegos y pasatiempos. Tal vez porque unas generaciones se quedaron con las mismas durante siglos, ¿no? Pero el miedo, creo que es el miedo a la tecnología la que genera que la gente las critique y nomás vea el aspecto negativo. Y todos los artificios humanos que creamos para adaptar el mundo a nuestro alrededor, a nuestro gusto, son tecnologías. Una bicicleta es una tecnología. Me recuerda mucho lo que dices, justamente la nostalgia por lo que no es algo que no es nuevo, existe desde el tiempo de los griegos. Creo que fue Sócrates o algo así, que dijo que la palabra escrita iba a arruinar el lenguaje porque la retórica se iba a ir pues al diablo. Y pues se fue. Exacto, desde que escribimos ya todo salió mal, entonces pues puede que haya tenido razón. Pero bueno, esto siempre pasa con las tecnologías, ¿no? Y sí tienen cosas malas, ¿no? Cuando escribimos cosas, diseminamos ideas, y pueden ser buenas ideas, pero también puede ser pues el fascismo, por ejemplo, puede ser testimonios de pues, personas terroristas que quieren lastimar a otras personas. Entonces, pues hasta la escritura es un tipo de tecnología, el libro físico es una tecnología. Y la ignorancia no es una tecnología, es un común denominador de nuestra especie, que se va con puras tonterías y puras estupideces. ¿Cuál es el criterio como editor que sigues, Alex, para saber si una nota, una noticia, un evento, un descubrimiento o un avance vale la pena publicar en Rest of World? Tenemos una serie de criterios que son, pues, los hacemos en equipo. Una de las cosas tiene que ser verdaderamente nuevo e innovador. A menudo lo que pasa es, si mucha gente cree que si no pasó en México o si no pasó en Estados Unidos, no ha pasado en el mundo. Y luego nos enteramos que en Nairobi llevan 15 años haciéndolo, ¿no? Claro. Tiene que interesar a nuestros públicos, que pues bueno, es un público estadounidense, y dices, pues qué chafa, ¿no? Que tienen que apelar a la gringada, pero no es cierto. Te hace reconsiderar cosas que tú crees que son obvias, que no lo son. Cosas tan obvias, pues... No se me ocurre algo ahorita, pero hay cosas que hacemos todos los días en México. Por ejemplo, el hecho de que ves a dos personas en una moto de Rappi. Eso no pasa en otros países. ¿Por qué pasa en México? Y entonces tenemos que enterarnos, ver si tiene que ver con seguridad, si tiene que ver con cómo funciona la app en México. Pero pues tú los ves en la calle. O son unos asaltantes que van en moto y se disfrazan con una mochila. Pues son muchos asaltantes, entonces, ojalá que no. Pero... A ver, en diario tú estás viendo qué se publica, me imagino. Sí, una cosa que estamos haciendo es contemplar cosas con una visión tecnológica, ¿no? Justamente, pues, Marcelo Ebrard publica su WhatsApp en Twitter y la gente, pues, ve política, ¿no? Nosotros vemos tecnología. Entonces, también es entrenar el ojo a ver la tecnología en cosas, pues, que pueden o no ser banales. Por ejemplo, nosotros en Rest of World, yo escribí una nota en febrero del 2000,
creo que uno, en donde hablamos del efecto Mariana Rodríguez. En ese momento, Samuel García, el esposo de Mariana Rodríguez y el actual gobernador del estado de Nuevo León, iba en cuarto lugar. Parecía que no iba a ganar, y lo que dijimos en nuestro World es, junto con muchas otras cosas, una cosa que nos está pues brincando muchísimo esta campaña es la manera en que su esposa, la influencer, está movilizando masas alrededor del candidato, de una manera cero regulada. No podían pues ponerles multas, se los pusieron retrospectivamente una vez que habían ganado, que pues el seguro les valió. Entonces pues esa revolución tecnológica ocurrió en México, no ocurrió en otras partes, fue único. Y Rest of World pues le ganó a otros medios en México porque estábamos buscando, no porque seamos mejores, sino porque ese es nuestro nicho. Y como que un artículo hubiera sido ¿por qué Mariana debería haber sido la candidata y no Samuel, no? Sí, aunque también yo creo que hay un valor en que ella sea una ajena. Los influencers son el producto, pero promueven productos. Entonces sirve mucho que sea ajeno. Es una maravilla esta onda de los influencers, muy poco regulada. Acaban de pasar, hay una propuesta ahorita en el Congreso, o en el Senado, justamente ahorita para ver si hacen algo sobre la ley influencer, que es regular a los influencers, tanto los que venden comida chatarra como candidatos chatarra. Pero sí, pues con una agencia de relaciones públicas, el director me dijo, los influencers ya no me interesan. Un día anuncian mi marca y al día siguiente el de la competencia. No me sirven. Porque no se han medido mensajes. Invitado esta noche, estoy platicando con Alejandro González Omerov. Él es el editor para América Latina del sitio restofworld.org. Yo veo tu currículum, tú eres historiador, tú no estudiaste sistemas, ni estás en la... O sea, no tienes una carrera tecnológica, tú eres historiador. Y creo que por ahí vi que también te dedicaste a hacer quesos en una época. ¿Qué haces ahí donde estás ahora? Pues yo creo que es muy obvio, ¿no? De los quesos a la tecnología solo hay un paso. No, sí, claro. En realidad, lo que ocurrió fue que la tecnología, pues, es, en México al menos, y en Latinoamérica ha sido durante mucho tiempo, el espacio en los medios al menos, pues la gente que platica de gadgets, dispositivos. Y lo que está ocurriendo conforme la tecnología nos consume a la sociedad, es que empieza a haber una necesidad de hablar de manera narrativa sobre la tecnología. Yo me uní primero a Contexto, que es un medio muy bueno que habla como del día a día de la tecnología, y luego me uní a Rest of World, que es un poco más narrativo y de largo aliento, las investigaciones. Y lo que estamos haciendo es literalmente crear pues el ecosistema de periodismo tecnológico en Latinoamérica, que no existe como tal. Necesitamos platicar y narrar las historias mucho más a fondo de lo que estamos haciendo, más allá de pues, el nuevo dispositivo, sino literalmente cómo afecta nuestras vidas, ya sea porque nos espían, porque llegan al poder ciertas personas, porque las empresas se hacen más poderosas que ciertos gobiernos. Entonces hay que platicar mucho más a fondo de cómo ocurre eso y por qué ocurre eso, y para eso existimos nosotros. Entonces se requiere más que conocimiento tecnológico, que eso me lo dan los expertos con los que hablo todos los días, más bien lo que se requería era pues un poco más esta ala narrativa periodística que no existía en ese mundo. Ahora, ¿cómo consigues a tus colaboradores? Porque tú estás hablando de un área del periodismo que es obvio que del Río Bravo a la Patagonia no se ha desarrollado muy bien. ¿Cómo obtienes la gente otra vez del Río Bravo a la Patagonia para que escriba en el sitio? A mí se me hace muy bonito que Rest of World tenga una política, digno también, más que bonito, que tenga una política de que no somos periodistas paracaidistas. No llegamos a reportear ahí en Nairobi o en la ciudad de Guatemala desde Nueva York y no nos regresamos después de la vacacioncita. No, claro. Ahí tienen que ser personas al menos del país. Y si son extranjeros, que tengan una pericia, pues un establecimiento. Si lees así nombres de personas un poco más extranjeras, que son ingleses o estadounidenses, tienen que ser personas que llevan 10 años en Colombia, 12 años en hay Chile. arraigo y conocimiento del área, claro.
Exactamente. Entonces empezamos por eso. A mí luego hasta me da pena, se percatan menos en Nueva York de eso, pero a mí me da pena si estamos hablando de Guerrero y estamos escribiendo desde Michoacán, ¿no? Por ejemplo, a mí me hace muy importante de que estemos hablando desde las comunidades, ¿no? Entonces, pues primero es eso, ¿no? Ese es uno de los escaños. El segundo es que sean muy buenas periodistas y periodistas, muy buenos periodistas. Ulteriormente, eso para mí es lo más importante. Que sepan de tecnología es lo de menos. Para eso estoy yo como editor, que ya tiene estos contactos tecnológicos, para que los ponga en contacto y te mande a hacer pues esa tarea, ¿no? Los periodistas van aprendiendo eso y está muy padre ver cómo han crecido el gran equipo que tiene Rest of World en Latinoamérica. Hemos hecho alianzas con otros medios, pero a final de cuentas lo que estamos haciendo nosotros es construirlo. Y pues como son periodistas independientes, tenemos nada más a una persona que trabaja de base como reportero aquí, que es Leo Schwartz. Todos los demás trabajan pues de manera independiente y en algún momento si Bloomberg, si el Financiero quiere abrir ese frente latinoamericano de periodismo a fondo tecnológico, ya tienen la persona, no somos celosos de eso, queremos que crezca el ecosistema y nosotros pues nos da mucho orgullo estarlo creando. ¿Cuántos colaboradores hay en México actualmente de Rest of World? Pues tenemos muchos. Hay gente que ha escrito una vez, pero que son expertos, como Mauricio Cabrera, que pues habla mucho de medios. Y luego hay gente como Daniel Adib, que es una persona que trabaja muy cercanamente con nosotros. Yo diría que Daniel Adib es tal vez, si no, pues definitivamente la mejor periodista de tecnología narrativo en español e inglés de México, sin duda alguna. Y luego hay otros periodistas que están aprendiendo, que son grandes periodistas, que están en Monterrey, que están en Michoacán, que están en Tijuana y que están... Qué importante lo que dices, porque a veces creemos que en la Ciudad de México está la crema innata de la intelectualidad, cuando está muy repartida en el país esa intelectualidad. Hay gente inteligente y bien preparada en todos lados, como que es otra vez la funesta herencia del centralismo mexicano, ¿no? Exacto, y lo que no queremos hacer es que un gringo desde Nueva York nos cuente la historia de México, pues de la misma manera no queremos que un chilango cuente la historia de lo que está ocurriendo en Silao, ¿no? Entonces sí, tenemos a alguien, al menos del Bajío, que nos platique lo que está ocurriendo en el Bajío. ¿Están buscando personas o no? Siempre. Lo que queremos es que sea gente que escribe de manera excelente un periodismo narrativo de investigación, aunque sea en español, editamos tanto en inglés y en español, y lo fundamental es que tengan ese ojo para lo novedoso y lo tecnológico. No queremos escuchar sobre la nueva app de pues una empresa, porque eso otra vez es RP. Lo que queremos es... No, y además eso ya se publicó. Y cómo, y digamos, alguien que nos esté viendo o escuchando ahorita, Alex, y diga, me gustaría ver si puedo colaborar. ¿Cómo te contactan? Pues mira, hay de varias maneras. Pueden ir a Rest of World y ahí tienen todos mis datos. Me pueden encontrar en Twitter, están abiertos mis mensajes y soy Alex Gonzor, con R al final. Y si Twitter. No, en Twitter, exacto. Y si no, aquí les dejo mi correo, alex@restofworld.org. Escríbanme con toda la confianza. ¿Estás satisfecho con lo que hacen? ¿Cómo se miden tus expectativas con tus logros hasta este momento? Pues mira, una cosa que a mí se me hace fascinante es que, pues, un país como México, como Brasil, donde sí hay muchos periodistas tecnológicos de narrativos bastante establecidos, Brasil tal vez es la excepción en Latinoamérica. Los países que crees que son grandes y que son, pues, impresionantes, pues sí, son impresionantes y qué bien, pero son los países chiquitos los que más impresionan. El Salvador, Bolivia, Paraguay, o sea, en Paraguay tienen un cabildo de gente que mina Bitcoin, que quieren utilizar la energía de una presa, la segunda presa más grande del mundo hidroeléctrica, y quieren hacer un tratado internacional con Brasil para poder hacer eso. Entonces, ese tipo de historias magníficas ocurren en Paraguay y por lo tanto no solo es México, no solo es Brasil, son estas historias que ocurren en la Patagonia, en Bolivia, en Centroamérica y me encanta. Ustedes han publicado mucho sobre las famosas criptomonedas. Exacto. ¿Qué tanto está entendiendo la gente el concepto? Pues mira, antes no lo entendíamos ni nosotros, ¿no? Cuando estábamos haciendo una determinación de qué íbamos a cubrir, en algún momento alguien dijo, ¿y pues por qué cubrimos criptos, no? Y era una persona en Nueva York
pues que no usaba criptos, porque tienen el dólar, ¿para qué, no? Están completamente asegurados. Pero si estás en Venezuela, si estás en Argentina, las criptos son básicas. No puedes cobrar en otro país, a menos de que les cobres el triple, el cuádruple, para que entren con impuestos y todo, pues mejor que te paguen en cripto. Entonces las dinámicas que se forman son pues enormes, ¿no? Cosas como lo que vimos el otro día, el artículo que mencionas, que las criptos se volvieron como de facto la manera en que los economistas trazaban cómo caía el peso, tiene que ver con el hecho de que Argentina... Allá en Argentina, el peso argentino. Exacto, sí, no el peso mexicano, es verdad. El peso argentino, la razón por la que ocurre eso y no podría pasar en México, por ejemplo, es que cierran oficialmente los mercados el fin de semana. El internet lo cierra y el peso y el dólar tampoco cierran. Entonces eso fluctúa, pero en Argentina no, porque están muy regulados, muy constreñidos. ¿Qué pasa? Cripto es la válvula de escape. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. ¿Qué es tu próximo proyecto sobre México para el público que nos escucha ahorita? Pues mira, tenemos mucho sobre México ahorita pues en producción. Estoy muy emocionado de que hablemos sobre cómo se están reconfigurando las empresas en un país justamente donde hay muchas oportunidades de negocio todavía en cuanto a las apps y todo esto de e-commerce, de entregas de las apps y todo eso. La gente sigue queriendo eso. El problema es que ya se acabó el dinero. La bonanza de las inversiones se acabó con la inflación y todo eso. Entonces las empresas están reconfigurándose para atacar específicamente sus puntos más fuertes, desde las empresas más chiquitas hasta las empresas medianas, hasta titanes que se fundaron en Estados Unidos, estaban en Estados Unidos y estaban en México, pero dijeron, bye Estados Unidos, están muy saturados, nos quedamos nada más con México. Cuando dice que se acabó el dinero o se acabaron las fuentes tradicionales de financiamiento? Porque yo no veo muchas empresas que estén fundando vía crowdsourcing y cosas así. Sí, pero también es una cosa rara porque la cantidad que se puede conseguir por crowdsourcing, a menos de que seas una superestrella, es ínfima a comparación de estas empresas de capital de riesgo, que a final de cuentas, como tú dices, son muy nuevas. No es inversión tradicional, son cosas que tienen 10 años operando pues así, de manera grande en México y en Latinoamérica, y eso es muy poco. Muy bien, ya nos dicen que nos tenemos que ir. Alejandro, mil gracias por platicar esta noche conmigo y con todo el público de mi estudio. Gracias, Eduardo. Un abrazo y pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Alejandro González Omerod, quien es director del sitio restofworld.org. Entren, van a encontrar muchas sorpresas informativas, muy agradables y más que nada, muy útiles para entender el mundo tan complicado en que estamos viviendo. Ya nos vamos, yo soy Eduardo Ruiz Gil y gracias por haberme acompañado esta noche. El sábado que entra a las 8 en punto estoy aquí, hora del centro, pero más antes, el lunes 3:30, hora del centro, en mi programa de lunes a viernes. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.